Gloria a Dios porque nos permite nuevamente poder estar aquí y estudiar con ustedes la palabra de Dios. Vamos a orar para recibir de Jehová la dirección y que nos dé la sabiduría para poder entender su palabra. Amante Padre Celestial, en esta hora, Señor Jehová, te damos gracias, muchas gracias por la vida que nos concedes. Gracias por darnos a tu Hijo Jesucristo para que Él venga a enseñarnos una vez más qué es, Señor, lo que usted tiene para nosotros. Permita que cada persona que se vea este video, que pueda, Señor, entrar a este canal, Señor, pueda recibir de usted bendición de lo alto y pueda, Señor, su vida ser transformada por tu palabra, Señor Jehová. Es nuestro deseo y oración. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Vamos a iniciar con el capítulo 5 del libro de San Juan. Ya hemos visto cómo el Señor Jesús en su ministerio que hizo aquí en la tierra, hizo milagros, hizo señales. Ya vimos cómo el día de ayer estudiamos el capítulo 4, donde esta mujer samaritana, de la cual no se dice el nombre, solamente samaritana porque vivía en Samaria, en esta tierra, ella conoció a Jesús, tuvo un encuentro con él y por el testimonio de ella, muchas personas de Samaria vinieron a un encuentro con Jesús y pudieron decir ellos, ya no es por el testimonio de la samaritana, sino es por lo que hemos escuchado directamente de Jesús. Vemos también cómo después de que Jesús pasó por Samaria, llegó a Galilea, y ahí también un hombre, un noble, tuvo fe en él y su hijo fue sanado. Y ahora empezamos con el capítulo 5, donde Juan, el que relata, el apóstol Juan, relata esta palabra. Él dice, bueno, después de estas cosas había una fiesta de los judíos. No especifica qué fiesta, pero dice después. Jesús subió a Jerusalén, es decir, regresó a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Aquí me voy a detener. Había una creencia en Jerusalén, había una costumbre de que las personas que estaban con algún tipo de discapacidad física iban a este lugar con el propósito de ser sanados. Cuando un ángel, esa era la creencia que había, un ángel bajaba, movía las aguas y el primero que entrara a esas aguas iba a ser sano. Entonces aquí Juan no dice, ¿verdad?, que esto sea cierto, no dice cuántos milagros hubo antes, no. Aquí el apóstol Juan solamente nos está diciendo, había este estanque cerca de la puerta de las ovejas, es decir, por donde pasaban para llevar a esa ovejita al sacrificio, por donde tenían que pasar con su ovejita, ¿verdad?, directo al sacrificio. Por ahí estaba también la entrada de esos enfermos, ¿verdad? Estaban esos enfermos esperando su milagro, ¿verdad? Y entonces en el verso 4 nos relata Juan, dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese, ¿verdad? No sabemos cuántas personas antes habían sido sanas, pero lo que sí sabemos es que cuando Cristo llegó a ese lugar, hubo un milagro. ¿Por qué? Muchas veces hay creencias, ¿verdad? Hay creencias que vas a determinado lugar, hay una peregrinación y la gente viene y dice, es que me sucedió un milagro, ¿verdad? Pero no sabemos si realmente ese milagro lo hizo Jesús. Y en este relato del capítulo 5 de San Juan, vemos cómo se cumplió un milagro, pero porque Jesús en ese día específicamente pasó por ahí, y no solamente pasó, sino que tuvo compasión. Imagínense ustedes cuántas personas estaban ahí, cojos, ciegos. Ahí había muchas personas y Jesús, por su gran amor, tuvo compasión. Y específicamente tuvo compasión de este hombre. Vamos a ver las características de este hombre en el verso 5. Y había ahí un hombre, dice, que hacía 38 años que estaba enfermo.
¿Cuántos? 38 años. Para él era una situación difícil porque él no podía por sí mismo llegar al momento donde se movían las aguas e introducirse en el agua, no podía hacerlo. Dice que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, ¿verdad? Le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Esa es una pregunta. Jesús vio su condición. Jesús vio cómo estaba este hombre ahí, ¿verdad? Tirado, me imagino recostado, acostado ahí, ¿verdad? A la orilla de ese estanque. Y Jesús, cuando vio su condición, ¿verdad? Y supo que tenía, el Espíritu Santo se lo reveló, tenía 38 años que estaba enfermo. Entonces Jesús es amoroso, es compasivo, se da cuenta de la necesidad y le pregunta, ¿quieres ser sano? El verso 7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. O sea, esta persona le dijo la condición en la que se encontraba y cómo se sentía él. Decía, bueno, he visto a lo mejor otros tipos de milagros, pero yo estoy esperando el mío. Y entonces este hombre, ¿verdad?, creyó en la palabra, que esa pregunta que le hicieron a él específica, ¿quieres ser sano? ¿Cuántas veces nosotros queremos un milagro, pero no tenemos fe, no estamos corriendo a aquel, buscando a aquel que nos puede hacer el milagro? Jesús en esta ocasión mira a esta persona y se dirige a él y le pregunta, ¿quieres ser sano? Hoy, en esta mañana, Jesús está también teniendo compasión de cada uno de nosotros. En esta mañana Jesús está aquí. Jesús te pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Cuál es tu dolencia? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es el milagro que quieres que Jesús haga en tu vida? Tal vez, amigo que me escuchas, amiga que me escuchas, estás pasando o sigues pasando por momentos difíciles en tu vida. ¿Qué cosa traes cargando que quieres que Jesús te la quite en este día? El Señor Jesús está aquí. Él viene y te dice, ¿quieres ser sano? El Señor desea que nosotros tengamos la voluntad de poder abrir nuestro corazón y dejar que Él trabaje en nosotros, porque Él no lo va a hacer a la fuerza. Él no te va a sanar, Él no te va a dar el milagro si tú no quieres. Él desea que tú se lo pidas, que tú le busques. ¿Cuántas personas hay que no quieren acudir a Cristo para ser sanados? Conocen que Él sana, ¿sí? Han escuchado, sí, quisieran, ¿verdad? Ellos un milagro, pero no van en busca de aquel que hace el milagro. Se niegan a ser sanados, ya sea de manera física, ya sea de manera espiritual, moral. ¿Cuál es tu enfermedad? ¿De qué tipo es? ¿Es física? ¿Es espiritual? ¿Es moral? ¿De qué tipo es tu enfermedad? Aquí estamos y el Señor Jesús precisamente viene a sanar al enfermo, porque el que está sano no tiene necesidad de ser sanado, ya está sano. El Señor Jesús es grande, poderoso, bueno y misericordioso. Y el Señor está aquí y te pregunta, ¿quieres ser sano? Y vamos a ver ahora en el verso 8, Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Toma tu lecho, toma donde estés allá recostado, levántate, ya no cargues más, ya no te sientas más preocupado ni afanado por tu condición. El Señor le dice, levántate. Y eso mismo te dice a ti, hoy que me escuchas, amigo y amiga que me escuchas. El Señor te dice, levántate, cree en Él. Cree en Jesús. Él va a venir a darte ese consuelo, esa paz, esa sanidad que tú necesitas. Dice el verso 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Este personaje tuvo grandemente fe en el Señor Jesús, tuvo fe y él se levantó y dice entonces,
Dice su palabra en el verso 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. ¿Cómo es posible que después de ver ese milagro tan grande, la gente vea solamente que era un día sábado? Vea solamente, ¿cómo va a cargar su lecho? Pues si es sábado. Las leyes, ver simplemente que lo que estaba haciendo, vamos a decir, para ellos mal, para ellos, no para Jesús, porque Jesús le estaba dando reposo a esta persona. Jesús le estaba dando reposo, Jesús le estaba diciendo: mira, yo sé que has estado cargado por tantos años, has estado cargado. ¿Por qué cargado? Porque has estado fatigado, ansioso, quieres ser sano, pero no se ha podido, porque las circunstancias no te lo han permitido. Pero hoy es el día que yo vengo, le dice a este hombre, vengo a darte reposo. Y hoy, Jesús, yo también te digo a ti, amigo que me escuchas, viene Jesús a través de esta palabra que estás escuchando, porque no es casualidad que la estés escuchando, viene a darte reposo, Él viene a darte descanso. Y entonces las personas, la multitud que estaba alrededor, las personas que lo vieron, en lugar de ver el milagro, vieron en qué estaba esta persona fallando. Está cargando su lecho, ¿no? Y lo criticaron. Vemos aquí cómo la obra salvadora de Cristo Jesús no es igual a las actitudes legalistas y religiosas de los que estaban ahí viendo el milagro. Nuestro Padre Celestial es diferente. Y entonces dice, le preguntaron, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? El verso 13 dice, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Verso 14 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Ahí terminó el Señor Jesús de darle la sanidad espiritual a su vida. Espiritual, porque ahí le dijo, ¿sabes qué? Hey, has sido sanado. Ahora la instrucción para ti es, no peques más. La instrucción para ti y para mí en este día es, si el Señor hoy viene, Él te sana, tú aceptas el milagro, no pequemos más. Ya no hagamos más llorar a Cristo Jesús. Ya no hagamos más llorar a Cristo Jesús. Deseamos que el Señor, que su gracia salvadora venga en nosotros, nos lave, nos limpie, pero ya no seguir ensuciándonos más. Ya no seguir con lo mismo. Imagínense que este hombre el siguiente día vuelve a ir otra vez ahí al estanque y otra vez está ahí con los cojos, con los ciegos. Pues ¿cómo? No, el Señor Jesús te sana, te lava, pero con el propósito de que tú ya no peques más, con el propósito de que así como la samaritana fue y testificó de lo que ella vio y escuchó, este hombre que era paralítico y ahora sano, testificara también quién lo había sanado. Y ahora sí, se le presenta. El hombre no sabía quién era al principio y después le dice, yo soy Jesús. Jesús se le presenta en el templo. Y ahora sí, el hombre dice, Jesús me sanó. Y ahora hoy se presenta contigo el Señor Jesús y te dice, aquí estoy. ¿Qué necesitas? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Quieres ser limpio? ¿Quieres ser sano? Y el Señor Jesús hoy, yo me quedo con esta palabra, en el verso del mismo capítulo, el verso 39, el Señor da una enseñanza específica para nosotros también. Dice, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso estamos estudiando esta palabra, porque aquí tenemos nosotros bendiciones al por mayor. Aquí tenemos abundancia de pan. Ven, te invito a que sigas estudiando conmigo la palabra. Vamos el día de hoy a hacer una oración y esta palabra es para ti. Tú que la has escuchado, tómala, agárrala y cree en el Señor Jesús, que el milagro en tu vida se hará si tú lo permites. Vamos a orar. Padre amoroso, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor Jesús, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Rogamos, Dios mío, que esta palabra caiga, Dios mío, en el corazón de aquella persona que está escuchando, que está viendo este canal. Y pedimos, Dios mío, que tu Santo Espíritu pueda posicionarse de aquella persona, Señor, que tome esta palabra, la agarre para sí y sepa, Dios mío,
que tú estás haciendo hoy en día milagros. Sigues haciendo, pero tú preguntas, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser limpio? Y nosotros decimos, sí, Señor Jesús, lávanos. Y ahora la recomendación es, no pequemos más. Gracias, Señor Jesús, por esto. Ayúdanos, Señor, a que nuestra debilidad, tu poder se perfeccione y nos fortalezca. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Que tengas un día de mucha bendición. Dios te guarde.